aquello era una situación de muerte y de desolación también, porque era una situación muy dura, ¿no? Para todo el mundo, porque estábamos allí en una especie de ciudadela desarmados, enfrentando pues un ejército con tanques de guerra y con toda una cantidad de recursos, ¿no? Pero el cierre de la universidad durante un año no resultó como Caldera se lo esperaba. Las protestas continuaban llenando las calles. Aquello tenía que ser obra de alguien o algo muy malo. Y para cumplir el exorcismo de las protestas populares que le quitaban el sueño, el ilustre doctor Caldera recurre a la Agencia Central de Inteligencia. Así quedó registrado en un reporte de inteligencia desclasificado años más tarde. El presidente Caldera se quejó al presidente Nixon por el alto grado de violencia e inestabilidad en el área del Caribe. Se cree que ciudadanos de los Estados Unidos, específicamente personas radicales de raza negra, estaban fomentando esos disturbios. Nixon le pidió al director de la Agencia Central de Inteligencia alguna información. El director de la CIA le respondió que él no sabía, pero que investigaría ese asunto. Con el apoyo de los organismos de inteligencia norteamericanos, el gobierno de Caldera renovaría su aparato de inteligencia. La DIGEPOL, desde aquella época de los años 60, cambia de nombre en el primer gobierno de Caldera. Le digo porque ellos mismos se sentían avergonzados de la triste fama que tenía el solo nombre de la DIGEPOL, por los incontables asesinatos, crímenes, torturas, desapariciones, monstruosidades que cometió ese cuerpo policial. Y ya desde la época de la DIGEPOL, es decir, de los años 60, la DIGEPOL y posteriormente la DICIP contó con la participación de elementos traídos de los Estados Unidos, de elementos venidos de la CIA, venidos del movimiento contrarrevolucionario cubano. Rafael Caldera necesitaba algo más que un cuerpo policial para asegurar su gobierno, y dentro de su partido político se crea un grupo radical con funciones paramilitares, el Grupo Araguato, réplica de las bandas armadas de Acción Democrática en la década pasada. El cineasta Carlos Azpurua fue testigo directo del accionar de esa organización paramilitar. Una vez que gana las elecciones Caldera, se ve forzado a crear un organismo de seguridad, servicios especiales del Ministerio de Relaciones Interiores, y captó para su personal ex policías, tanto de la PTJ como de la DIGEPOL, y de un grupo político juvenil de la Juventud Revolucionaria Copellana, denominado los Araguatos. Los Araguatos, en términos generales, era el sector radical, el sector, digamos, de derecha extrema, el aparato, digamos, armado de Copey en esa época. Yo soy captado por unos compañeros que son copellanos. Yo no era ni copellano, yo no era ni adeco, ni era comunista. Yo lo que era un joven inquieto de 19 años. Me dan un entrenamiento militar, de comando, de manejo de explosivos, de orientación en cuanto a fórmulas del manejo de inteligencia. La Agencia Central de Inteligencia dejó su rastro bien marcado en ese organismo parapolicial. Llamaba la atención la cantidad de cubanos que había. Y eran cubanos que, por supuesto, venían, digamos, de sectores radicalizados del anticastrismo en Miami. Entre ellos, por supuesto, la presencia de este individuo, Luis Posada Carriles, que en esa época su seudónimo era Basilio, comandante Basilio. Me asignan una moto de gran cilindrada para hacer seguimientos en un momento dado de cargamentos de armas de la izquierda. En una oportunidad, digamos, pude avisarle a los individuos que
que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo detectados y que tomaran precaución. Yo no estoy aquí sino para contar una historia bien particular que me marcó mi vida y me marcó mi vida en positivo, porque es de esa experiencia donde yo tomo conciencia de lo que es la actitud y la acción y la manera y los métodos policiales y de represión de lo que fue el gobierno de Caldera. En 1969 llega a Uruguay un agente norteamericano con una misión muy clara. Antonio Mitrione vino como asesor de la AID y nosotros comprobamos de que en realidad su tarea aquí era venir a poner en buenas condiciones a la policía política en la tortura, ¿no? Enseñar concretamente las prácticas de tortura para sacar mayor provecho en los interrogatorios, ¿no? Dan Mitrione, en una casa que tenía en una zona residencial de Montevideo, tenía en los sótanos un sistema, daba clases sobre tortura. Entonces utilizaba vagabundos, gente de la calle, gente que no tenía familia, es decir, cuya desaparición no iba a provocar ningún reclamo, y los utilizaban para experimentar las técnicas, él llamaba las técnicas científicas de tortura. Y bueno, Dan Antonio Mitrione fue secuestrado por los Tupamaros en julio del 70, fue interrogado. Los interrogatorios sobre Mitrione fueron parcialmente conocidos. El movimiento Tupamaro propuso intercambiar a Mitrione por sus militantes que se encontraban presos. Pero aunque el fracaso de la negociación llevó a su ejecución, las enseñanzas en tortura se mantuvieron vivas en Uruguay. Muchos de los que fueron sus alumnos sí participaron después en el Escuadrón de la Muerte. Y ese Escuadrón de la Muerte empezó a torturar y matar y desaparecer a gente vinculada al MLN, a simpatizantes tupamaros. La embajada norteamericana en Montevideo diseñó por órdenes del Consejo Nacional de Seguridad un plan para evitar que el Frente Amplio llegase al poder. Los organismos de inteligencia tenían un papel muy importante que jugar. Ahí la acción de la CIA, de penetración de la CIA, fue muy intensa. No nos olvidemos que el Uruguay, como otros países del sur de América, ingresaba en la política de la seguridad nacional, impuesta y enseñada por Estados Unidos en la Escuela de las Américas. La CIA se encontró con un hueso duro de roer en Uruguay, la guerrilla urbana de los Tupamaros y su impenetrable estructura clandestina. Pero en aquella época éramos clandestinos, entonces para ingresar era difícil porque ¿qué pasa? Trabajábamos nosotros con el concepto de los círculos concéntricos. Existaba el círculo cerrado de la organización con la férrea disciplina, ¿no? Pero después teníamos toda una periferia de apoyo. Había grupos que se formaban espontáneamente, ¿no? Entonces, por ahí deben haberse filtrado cantidad de individuos, ¿no? Metía gente, pero no lograba lo que ellos querían, lo que la CIA quería, que era tener gente clave en los aparatos de decisión, en los aparatos de dirección. La CIA lograba reclutar gente periférica en el movimiento estudiantil, en el movimiento obrero. Pero la forma de infiltrarse generalmente ha sido mediante el dinero, es decir, lo que ellos llaman abordaje en frío. Estudian un individuo, una persona, ¿no? Principalmente buscan personas que tengan ciertas debilidades o que sea alcohólico o algo así. Los jugadores son individuos muy vulnerables. Se le acerca y dice, bueno, te damos tanto y queremos que trabajemos para nosotros. La infiltración de agentes, el soborno y la extorsión fue aplicado por la agencia en todo el continente y a pesar de sus esfuerzos por mantenerlo en secreto, muchos de sus planes serían develados. Uno de los casos más claros del accionar de la CIA en los años 70 fue el derrocamiento del presidente Salvador Allende en Chile.